The Latino Local News Collaborative is a solutions journalism initiative that operates thanks to the commitment of La Raza from Chicago, La Esquina, Texas, the Latinos Media, and Dos Puntos platform to strengthen their editorial and sustainability capabilities. LLNC promotes collaboration between local Spanish-language Latin media outlets in the United States. The goal is to expand information, education, and communication among Latin communities about civic, social, and democratic rights. The program originates from the studios of Filipinos Radio, and it airs on WPPM in Philadelphia, Pennsylvania. The program is in Spanish. Thanks for listening to us. Muy buenas tardes, gracias por seguir conectado con nosotros a través de filatinosradio.com. También lo invito para que se conecte a través de nuestras plataformas digitales. Nuestro siguiente programa es Martes de Decisiones de Latino Local News Collaborative. Pues muy buenas tardes a toda nuestra audiencia y a quienes nos siguen a través de la plataforma de Latino Local News Collaborative. Bienvenidos a una edición más de Martes de Decisiones. Hoy es un día crucial para nuestra comunidad en Filadelfia. Como siempre hemos dicho en este espacio, nuestra cultura es poder político y para que ese poder sea efectivo necesitamos estar informados. Me acompañan hoy en la mesa mis colegas y compañeros de LLNC, con quienes analizaremos las propuestas que impactan a nuestro futuro. Saludos a Emma Restrepo de Dos Puntos Platform, Jesús del Toro de La Raza de Chicago, y hoy no nos acompaña José Luis Castillo de La Esquina X. Así es que muchas gracias y bienvenidos a nuestro programa. Buenas tardes, Emma. Buenas tardes, Jesús. Hola, ¿qué tal? Gracias a todo el auditorio que nos ve y escucha. Hola, Edgar, aquí desde Filadelfia, contentos de tener a este invitado y listos. Claro que sí. Bueno, pues nuestro siguiente invitado es Pablo Iván Maconizat. Él es un orgulloso hijo del sur de Filadelfia, nacido y criado en el barrio Bellavista, en una familia de puertorriqueños de clase trabajadora. Posee un doctorado en asuntos urbanos y políticas públicas, en lo que lo convierte en un experto como las leyes que afectan la vida diaria de nuestras ciudades. Recientemente sirvió como asesor senior del Departamento del Tesoro bajo la administración del presidente Biden, donde trabajó para que los recursos federales lleguen a quienes más lo necesiten. Hoy se postula al Congreso con una misión clara: combatir el alto costo de vida, defender la vivienda asequible y asegurar que la voz de los latinos se encuentren con fuerza en Washington. Así es que le damos la bienvenida a Pablo. Pablo, buenas tardes. Buenas tardes, saludos, gracias por invitarme y saludos a toda la gente que esté escuchando y viéndome por todo el país. Pues a ti muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues nuestra primera pregunta para nuestros amigos del sur que estamos transmitiendo hoy en vivo. ¿Quién es Pablo y qué hace en Filadelfia? A ver, pues yo soy el tercer hijo de 4 varones de padres puertorriqueños de Ponce, de Puerto Rico. Mis padres se mudaron a Filadelfia, a este barrio, en el 1983. Y rápidamente se enfrentaron con los prejuicios y la discriminación del sistema político de Filadelfia y de los Estados Unidos, donde se le hizo imposible lograr comprar una casa para criarnos. Entonces tuvimos que mudarnos varias veces. Ya para cuando yo me gradué de la escuela secundaria, nos habíamos mudado alrededor de 6 o 7 veces. Y no era porque mis padres no podían pagar por una hipoteca, era sencillamente porque éramos puertorriqueños. Y eso es una realidad que no es única para mi familia. Eso se ha dado históricamente en esta ciudad y en tantas otras ciudades alrededor del país. Esa discriminación es algo que
que es difícil de romper. Y es una de las razones por las que estoy postulándome para la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Además de eso, y estoy empezando con las dificultades que experimentamos, porque también hay mucho orgullo y muchos momentos felices y tuvimos muchas buenas oportunidades, pero también cuando era chiquito, recién mudado a una casa en la calle 6, Stacey Carpenter, nuestra casa fue invadida por la policía de la ciudad. Mis dos hermanos mayores se fueron y se escondieron en unos closets y los policías los sacaron y con las pistolas apuntadas a mi hermanito, o sea, que eran chamaquitos. Mi papá estaba enfermo, estaba en la casa y lo sacaron de la habitación y lo tiraron al suelo enfrente de mí y mi madre. Mi madre me recogió y teníamos las pistolas apuntadas a nosotros y procedieron a destrozar la casa buscando algo que no existía ahí. Y era sencillamente porque éramos la familia nueva puertorriqueña que se había mudado al bloque. Y eso pasó en los 80, eso pasó en el 1988 y estamos en el 2026. Y lo mismo está ocurriendo en el mismo vecindario a manos de unos policías federales. Y la diferencia es que yo estoy aquí. Las familias están siendo desaparecidas en mi vecindario ahora. Y no hay oportunidad de hablar sobre esa experiencia que es traumática, es terrible. Y los políticos que manejan la ciudad, que están representándonos en el Capitolio del Estado y en el Congreso de los Estados Unidos, no están haciendo nada. Y eso es una frustración tremenda, porque contribuimos nosotros los latinos, tanto a la economía y a la sociedad y a la cultura y al bienestar de las ciudades y los pueblos donde vivimos, y que nadie esté parándose para ayudarnos. O sea, recientemente, por las ejecuciones y los asesinatos de los norteamericanos en Minneapolis, es que ahora se está dando un poco de presión para que se haga algo, pero no se ha dado. Y ya llevamos un año con esta administración en poder haciendo esto. Y pues por esas razones me he decidido postular para representarnos y tratar de cambiar y ser una voz para los latinos, porque además jamás ha habido un latino representante en la Cámara del Congreso de los Estados Unidos latino. Pablo, es muy lindo que abres con este tema, porque es algo que no podemos, que ya nos invadió, ¿cierto? Este problema ya invadió hasta el corazón, la mente, la paz de todos los hogares. Bueno, no todos, pero sí, yo creo que de la mayoría de los Estados Unidos. Ya no solo latinos, ya somos todos en este problema. ¿Qué harías tú si ya hubieras sido elegido y está esta situación? ¿Qué harías tú y cuál sería esa mirada general, esa mirada federal de lo latino? ¿Qué harías, Pablo? Pues, para empezar, el poder discursivo de un congresista estadounidense es impresionante, así que hay que utilizar esa plataforma para empezar. Entonces hay proyectos de ley que uno puede ir buscando a ver formas para usar el poder de ser congresista, donde uno puede legislar para cambiar esto, empezando con, y ahora hay un proyecto de ley que la congresista Delia Rodríguez está presentando para quitar a la directora del departamento de DHS, la Kristi Noem, porque bajo su liderazgo, si queremos decirle,
es que esto está ocurriendo. Pero lo que han hecho es utilizar una agencia federal y usarla como un ejército paramilitar en contra de los mismos ciudadanos. Entonces hay que mirar cómo llega el dinero a esa agencia y quitárselo y decir, si están violando los derechos civiles, los derechos humanos aquí en nuestras propias calles, pues no pueden recibir dinero federal. Y pues entonces hablar con los líderes municipales y estatales para que también hagan algo, porque ellos también tienen un poder discursivo que no han estado utilizando. O sea, el hecho de que en esta ciudad estén compartiendo los datos de las familias inmigrantes, que puede que estén aquí legalmente, puede que no, o puede que no estén documentados, sean indocumentados, pero están compartiendo esos datos con esta agencia federal y eso no debe ser. Además de que eso le cuesta al pueblo, o sea, emocionalmente, pero también con dinero, del dinero de los impuestos. Ujú. Y Pablo, gracias por comentar esto. Obviamente, la elección en noviembre, en la que tú pues deseas participar, obviamente, va a ser muy importante porque pues en los periodos intermedios, usualmente el partido del presidente pues pierde posiciones, incluso en algunas ocasiones pierden la mayoría que tenía, ¿no? Y eso es algo que en este momento pues ha sido muy, digamos, limitante, porque teniendo el Partido Republicano la mayoría en las dos cámaras, pues obviamente la capacidad del Congreso de acción y de reacción ante pues situaciones como la que estamos mencionando, ¿no? Que no solamente es que estén arrestando o deportando gente, sino que además se están vulnerando, como dices, los derechos básicos, garantías constitucionales, ¿no? El debido proceso, incluso, pues ahora lo que es un poco irónico, pero eso nos muestra la magnitud del caos y de la tensión que sucede ahora. Tal parece que también la segunda enmienda la están violando, porque a Alex Pretty, que si bien ciertamente portaba un arma, pues tenía permiso para portarla y no la estaba utilizando ni mostrando ni nada en el momento en el que fue agredido por los agentes de ICE, como se ve en los videos. Entonces, ¿tú cómo ves la importancia y las posibilidades para que en noviembre se constituya un Congreso diferente que pueda realmente ser un contrapeso de las acciones del Ejecutivo de la administración Trump, que hasta ahora, pues desafortunadamente, han hecho todo esto con una, pues, digamos, impunidad, si le quiere uno llamar así, o al menos con una falta total de accountability, de rendición de cuentas, y con una actitud también, pues, que se ve de desprecio y de rechazo contra quien los critique, porque, pues, al parecer ellos están en una actitud mental en el cual rechazan toda crítica, aunque ésta sea válida porque se relacione con la violación de derechos fundamentales, ¿no? ¿Tú cómo ves esto en un nuevo Congreso y tú cómo llamarás al voto de la gente para que pues participe y se sume a esta necesaria rectificación, ¿no? Sí, pues regresando al punto que hice sobre el poder discursivo del puesto, esa es la vía por la cual uno puede empezar a educar al público sobre las infracciones de los derechos civiles, de los derechos constitucionales, como ocurrió con Alex Pretty. Y lo curioso es que por lo visto, precisamente porque la segunda enmienda, una enmienda que
tradicionalmente o históricamente ha sido más favorecida por los republicanos, por la derecha en Estados Unidos, han salido en contra de las acciones de ICE precisamente porque se ve claramente que fue una infracción en contra de esa enmienda constitucional. Yo creo que lo otro es que, como yo estudio la economía política, el pueblo está frustrado porque ven menos y menos oportunidad para mejorar su situación económica. Y eso ha ocurrido bajo esta presidencia. Entonces, para mí, será bastante... me imagino que los demócratas lograrán tomar la Cámara de Representantes. No estoy seguro sobre el Senado, pero por lo menos la Cámara sí. Estoy casi seguro que eso lo tomarán los demócratas. Y por ahí mismo se puede usar el poder discursivo, se puede usar entonces la habilidad del Congreso para llamar a los miembros de la administración a testificar en frente de los diferentes comités que les pidan pues, que expliquen la situación y por qué ellos creen que están haciendo eso. Y de ahí se pueden mandar recomendaciones para el Departamento de Justicia investigarlo. Claro, ahí está el problema. El Departamento de Justicia también ha sido tomado por esta administración de una forma que ya no es imparcial. Pero por lo menos si se da el proceso, no se va a poder ignorar. Y por ahí hay que empezar. Pablo, lo que estás mencionando parece ser una sentencia de muerte, si yo puedo utilizar esa... Wow, claro que usar en este contexto de ahora eso suena terrible, pero parece que hay mucho en juego en estas elecciones. ¿Tú crees y pareciera que la meta es entorpecer las elecciones de midterm? ¿Tú crees que vamos a tener elecciones de midterm? ¿Tú crees que hay algo que pueda amenazarlas? Yo soy un poco escéptica, pero me encantaría escuchar lo que piensas. Y perdón que me le atravesé a Edgar, pero como para meterlo dentro del tema. Sí, o sea, yo no sé. Yo creo que como las elecciones las manejan los estados, va a ser bien difícil para que la administración entre a los 50 estados y logre manipularlas de forma que no se puedan dar estas elecciones, por lo menos las del 2026. Las del 2028 será otra cuestión. Ahí es donde hay más dificultades en saber cómo se va a dar todo esto, porque todo indica que la administración está preparándonos para poder utilizar la acta de insurrección para entonces mandar el ejército y evitar que se den unas elecciones y decir que hay un fraude extraordinario y la gente no va a poder saber cuál es la verdad y cuál es la mentira o cuál es la manipulación de la administración. Pero por ahora yo me imagino que sí, que las del 2026 se darán porque va a ser demasiado difícil lograr la meta que quieren lograr en tan poco tiempo. Bueno, ahora sí me toca preguntar a mí. Me encanta este programa porque aprendo de Emma y aprendo de Jesús, pero a mí me toca hacer las preguntas más básicas. Pablo, ¿qué hace un congresista? ¿Y cómo le beneficia directamente a la gente común, la que vive en el sur de Filadelfia, la que está en la calle 9, la que tiene un negocio, el que manda a la escuela a sus hijos? ¿Cómo le beneficia tu trabajo, Pablo? ¿Y qué tiene que hacer para participar? Pues un congresista
forma proyectos de ley que afectan el mundo entero. El mundo entero, porque el poder de los Estados Unidos es global. Entonces, tanto la política del exterior como la política doméstica. Y un congresista, pues, para mí, lo que debe hacer es pensar sobre los temas locales y cómo esos temas locales se pueden arreglar a nivel nacional o a nivel internacional. Porque ahora este mundo está totalmente interconectado. Estamos todos conectados. Además de eso, un congresista tiene la habilidad de traer dinero directamente al distrito. Puede traer dinero para mejorar la escuela, puede traer dinero para mejorar el sistema de transporte público, para mejorar la infraestructura local. Y además de eso, pues puede crear proyectos de ley que entonces pueden afectar directamente a los negocios y a los comerciantes a través de cómo la recaudación de impuestos se da, cómo se sirve a la salud pública, y muchas otras cuestiones con las que yo trabajé mientras estaba en el Tesoro de los Estados Unidos, implementando este proyecto de ley masivo que se llama el Inflation Reduction Act, que era un proyecto de ley para transferir el país de utilizar energía, pues fossil fuels, a energía renovable, como los paneles solares, los molinos de viento y otros procesos que se llaman como geothermal, donde se saca la energía directamente de las profundidades de la Tierra. Gracias, Pablo. Y yo quiero, ahondando un poco en esto, tú con la experiencia que tienes por haber estado en el Departamento del Tesoro y viendo que pues todavía durante el gobierno de Joe Biden se sufrió y aún se sigue sufriendo, pues la inflación es un problema que nos está golpeando a todos y que aunque hay formas de pues atacarla como la que ya mencionaste, sigue estando muy presente en la mente de la gente y es quizá una de las razones pues más fuertes por las que votan a favor o en contra de alguien, ¿no? Cómo la gente percibe su propia economía. ¿Tú cómo sientes que las comunidades latinas se sienten actualmente económicamente? Obviamente en Filadelfia, pero también un poco a escala nacional. ¿Y qué crees que se necesita plantear y ofrecer para que los latinos sientan que pues esos políticos, esos congresistas o esas autoridades electas realmente trabajan para su bienestar y no obviamente para pues otros intereses diferentes, ¿no? Sí, pues una de las razones por las que me estoy postulando para este puesto también tiene que ver con que necesitamos una transformación radical a la economía de este país y a la economía global, en realidad. Porque justo ahora lo que ha ocurrido en este país ha sido un proceso paulatino para privatizar todos los bienes públicos. Y esa privatización, pues, ha enriquecido a la gente que ya estaba rica, y no ha ayudado al pueblo obrero ni a los trabajadores que viven en las ciudades y seguramente a ninguno de los latinos. Un poll que se dio hace una semana indica que ya la mayoría de la gente en este país, o casi la mayoría, no se quiere afiliar a ninguno de los dos partidos porque sienten que ninguno de los dos partidos principales, o sea, ni los republicanos ni los demócratas, están laborando para
arreglar los problemas que afectan a uno directamente. Y yo creo que eso tiene que ver, pues, precisamente con que ha habido un proyecto para consolidar las corporaciones en este país de forma que ya no tienen contabilidad hacia el público. Entonces, pues la inflación se da cuando van aumentando los precios de las cosas y el pueblo no tiene la habilidad de seguir pagando por esos precios. Y si no se arregla esa situación, pues no van a poder seguir viviendo y llega un punto de desesperación. Entonces, yo creo que para arreglar eso hay que empezar a romper las aglomeraciones corporativas que se han formado a través de los últimos 30 años, donde pues ellos son los que determinan cuánto va a costar algo. Y además de eso, lo que debía mencionar es que este país está básicamente funcionando en deudas. O sea, la deuda de las tarjetas de crédito está por todo lo alto. Y tenemos deuda en todos los ámbitos. Tenemos deudas médicas, deudas de educación, deudas de hipotecas y deudas de crédito. Y todas esas deudas también están aumentando la inflación. Así que toma tiempo y muchos de los proyectos de ley de la administración de Biden estaban diseñadas para arreglar esa inflación, pero iba a tomar tiempo. Entonces, cuando entró esta otra administración, pues, y explotaron todas esas leyes, y entonces encima de eso empezaron a enajenar todo el intercambio internacional y todos los acuerdos que teníamos con los países que nos rodean, pues eso empezó a aumentar hasta más y a mortificar el problema que ya existía. Pablo, bueno, yo me le iba a cruzar a Jesús, como había hecho con Edgar, preguntando porque tú no hablas de cambio climático, sino hablas de justicia climática, pero dejo ese tema por ahí medio congelado. Y mi pregunta es, ¿quién crees que te va a elegir a ti? ¿Cuál es esa bancada de votos que tú tienes? Y por supuesto que te deseo mucha suerte. Pero una de las cosas que hablamos aquí en el programa es el voto latino. ¿Qué tanto los latinos votamos? ¿Por qué no votamos? Y sobre todo, una de las cosas que nos interesa es meter en la mesa, cuando estamos cenando los latinos, así como pasa en Latinoamérica, muchas veces la conversación de la política y de la democracia, que a veces es difícil, por lo que ya todos sabemos. Venimos de países donde no hay cero confianza en los sistemas políticos, ni que hablar de las corporaciones. Yo creo que en Latinoamérica a veces ni llegamos a pensar en eso. No tenemos arraigo, pero no tenemos arraigo, y heredamos esa apolítica, heredamos esa no política, digámoslo. Entonces mi pregunta es, si te lanzas, ¿quién esperas que te elija? ¿Los blancos? ¿Los afroamericanos? ¿Qué esperas de los latinos? ¿Qué le pides a los latinos para que voten por ti? ¿Qué vas a hacer con ellos? ¿Qué les prometes? Pues para los latinos yo les prometo ser una voz para ellos en Washington, D.C. No han tenido mucha representación y, como ya mencioné, jamás han tenido representación de Pensilvania en Washington. Y como dije anteriormente, yo creo que parte de esa apatía también tiene que ver con que muchos latinos, una vez llegan a Estados Unidos y están participando con las instituciones estadounidenses, están sintiendo lo mismo que tantos otros están sintiendo, y eso es que la política
ellos no tienen control sobre la política. No tienen control, el voto no importa, porque si votan por uno o por el otro, no están ahí para ayudarlos, no están ahí hablando con el pueblo, con la comunidad para saber cómo es que se puede mejorar su situación económica, su bienestar, cómo mejorar las escuelas para que les sirvan mejor. Y para mí no es solo servir en este distrito, sino es servir fuera de este distrito también, porque se sabe muy bien que fuera de Filadelfia, en los vecindarios que nos rodean, como en Lancaster, en Pottstown, hay poblaciones crecientes de latinos y van a seguir creciendo. Entonces, esto es una oportunidad para enseñarles que hay alguien que no solo puede entender hasta cierto punto, obviamente no tengo la misma experiencia que ellos, pero hasta cierto punto, cuáles son las dificultades de ser latino en Estados Unidos, en Pensilvania, en la costa este de este país, sino que me pueden hablar y me pueden contar de cuáles son los issues que más le afectan, qué es lo que ellos quisieran ver y cómo podemos ayudarlos. Entonces, el compromiso que yo doy, que le doy a todos los que yo quiera que voten por mí, es que yo voy a ir y estar en cada vecindario y darle la oportunidad a la gente para que venga como un office hours hasta cierto punto y hablen conmigo sobre qué está pasando. Porque si yo estoy en Washington, yo no voy a poder estar aquí todos los días. Pero lo que sí quiero que sepan es que mientras yo trabajaba en el Tesoro de los Estados Unidos, yo estaba viviendo aquí en Bella Vista y estaba tomando el tren todos los días para ir al trabajo y regresar por la noche. Y ese commitment seguirá. Porque yo creo que es bien importante. Y mucho del trabajo que yo estaba haciendo en el Tesoro se relacionaba al IRS, o sea, a los impuestos, a la agencia que colecta los impuestos de este país. Y teníamos que cambiar la cultura de esa agencia para que fuera más de beneficio y menos de sencillamente de coleccionar los dineros de la gente que trabaja y entonces no devolver ese dinero o no darle la oportunidad a la gente saber que pueden recibir un crédito de impuestos si llenan el formulario, porque muchos latinos en particular, pero mucha gente en general no sabe que si ganan menos de cierta cantidad de dinero anualmente, no tienen que rendir planilla de impuestos. Pero eso no quiere decir que no pueden recibir un crédito de impuestos para ayudar su situación económica. Entonces, históricamente, el IRS no le daba notificación a esa gente. Pues una de las provisiones que nosotros cambiamos para el IRS fue que no, tienen que decirle a la gente, mira, usted no ganó suficiente para tener que rendir planilla, pero si rinde planilla, es elegible para recibir un crédito que puedes transformarle la vida por ese año, por lo menos. Entonces, eso es un ejemplo de cómo se le puede servir a las necesidades directamente al individuo. Porque cuando uno habla de algunos temas más grandes, o sea, la persona que está ahí trabajando día tras día no está pendiente de la macroeconomía o lo que está ocurriendo geopolíticamente en otras partes del mundo. Entonces, hay que llegar a donde están ahí. Entonces, salir a la calle, dar la oportunidad y no solamente en estos town halls, como les dicen, donde una situación más formal y uno tiene que ir, no. Ir de barrio en barrio. Eso es algo que yo quiero hacer porque es algo que yo nunca he visto de ninguno de los políticos aquí. Yo nunca he visto al congresista actual venir a este vecindario y hablar con la gente del vecindario. Gracias, Pablo.
Bueno, será porque yo no conozco a ningún congresista, pero efectivamente no sé ni cómo acercarme, y menos si no hablan español. Pablo, en tu experiencia, Estados Unidos tiene casi 60 millones de latinos, no sé cuántos congresistas tenga, pero sí sé que en Pensilvania tiene 1 millón de latinos y resulta que no tenemos nadie en el Congreso. ¿Qué le dices a los papás? Porque este programa pues los escucha más los migrantes, ¿verdad? ¿Qué le dices a los papás? ¿Cómo le dicen a sus hijos que se preparen, que vayan a la universidad, que se involucren en asuntos cívicos, en política? ¿Es rentable ser político para un joven latino? Yo diría que si quieren intentar crear un tipo de cambio a nivel masivo, sí. Yo creo que algo que estoy aprendiendo y me estoy enfrentando, y algo que no es algo nuevo, no es algo que yo no sabía que iba a experimentar, sino es que hay muchas barreras para entrar a este mundo. Y es una de las razones, de nuevo, por las que yo decidí postularme, porque después de haber trabajado en el gobierno federal, pensé, pues, esta gente está creando los proyectos de ley que no nos están ayudando, pero esta gente tampoco entiende cómo hacerlo. Y dependen de expertos como yo y muchos otros para decirles cómo hacerlo. Y llegó ese punto en que, pues, voy a intentarlo. Y lo difícil es que hay una corrupción implícita en esto. Y eso es que si uno no tiene dinero, entonces uno no vale para nada. Y, y pues eso ha sido bien iluminador para mí experimentarlo, porque una cosa saberlo en teoría, es otra cosa vivirlo. Y hablar con ciertas organizaciones que yo sé que tienen los mismos valores que yo y que quieren ver los mismos cambios que yo. Entonces, de repente me preguntan, pero ¿cuánto dinero tienes? Y yo, pero eso no debe ser la métrica que usas para saber si voy a ser buen candidato o no. Porque de usar esa métrica, entonces me elimina a mí y siguen siendo los mismos adinerados que están mandando y que no tienen conexión al pueblo, que no entienden lo que es trabajar y ganarse el pan. Eso es un problema. Pero lo que yo digo es a los jóvenes y a los padres de los inmigrantes es pensar, pues, ¿qué fue lo que les llevó a venir a Filadelfia o a Pensilvania o a Chicago en primera instancia? Y entonces, ¿cuáles son las oportunidades que pensaban que iban a recibir aquí los hijos que no iban a recibir en las casas de donde vienen, en los países de donde vienen? Y entonces pensar, pues, esas oportunidades, ¿cómo las podemos lograr para que sean mejores de los que soy? Porque ahora no lo estoy experimentando. O sea, ahora las escuelas son peligrosas. Ahora salir a la calle es peligroso. Ir al supermercado es peligroso porque estas agencias nos pueden arrestar y nos pueden desaparecer. Entonces, explicarle a los jóvenes, pues, ve estos problemas, ve esta injusticia. Pues esas son las razones por las cuales tienes que estudiar, esas son las razones por las cuales tienes que meterte en la política para hacer los cambios que no existen en este momento, que no existían en los países de donde venimos. Esa es la razón por la cual uno se debe meter, porque de no, nos damos por vencidos. Y si nos damos por vencidos, entonces, pues, no hay camino no hay camino, no hay a dónde ir, nos quedamos atrás y no podemos seguir quedándonos atrás porque ya llevamos siglos quedándonos atrás. No quedándonos, nos han empujado atrás y entonces por dificultades propias o no, nos quedamos atrás. Así que... Gracias, Pablo. Y bueno, dándole un poquito de seguimiento a lo que mencionas,
obviamente, bueno, las campañas políticas, pues sí, cuestan dinero. No debería ser el dinero el factor decisivo, pero obviamente tiene un peso. Y en este caso, ¿tú cómo piensas llegarle a la gente? ¿Cuáles son tus estrategias para alternativamente poder pues contactar a los votantes latinos, explicarles tu propuesta y convencerlos de que voten por ti, considerando todo esto que mencionas? Sí, pues apareciendo en programas como este, seguramente una de las cosas que estoy haciendo, utilizando los medios sociales también. Los medios sociales ahora son los medios a través de los cuales la mayoría de los jóvenes reciben sus noticias. Lo cual, por un lado, puede meter miedo y por otro lado, pues es hasta cierto punto más democrático porque no hay que pagar para ser miembro de Instagram todavía. Aún no hay que pagar. Puede que venga por ahí, pero por ahora no. Entonces, utilizando los medios sociales y entonces he logrado conseguir que el periódico principal de Filadelfia publique un perfil sobre mí cuando anuncié mi candidatura a fines de octubre. El Philadelphia Inquirer publicó un perfil sobre mí y a través del trabajo que hice en el Tesoro con el Inflation Reduction Act logré que políticos hablara sobre mí como candidato, pero enfocado en el trabajo que había hecho combatiendo el cambio climático. Y de ahí logré que WHYY, que es el noticiero de PBS, de NPR local de Filadelfia, me entrevistó y también aparecí ahí. Así que utilizando esos medios y pues saliendo a la calle y tocando puertas y hablando con la gente y explicándole cuáles son mis posiciones, cómo es que yo entiendo la política por un ámbito escolástico y entonces qué es lo que me distingue de los otros que están en la carrera postulándose. Porque la realidad es que la competencia mayor que yo tengo son unos políticos que llevan una década en disque representándonos en Harrisburg, en el Capitolio de Pensilvania, y las cosas no han mejorado en esa década, han empeorado en Filadelfia. Entonces, pensar que ellos ahora creen que deben representarnos a un nivel más grande, me parece insólito. Pero pues, una vez se lo he explicado a la gente, pues van por mí. Y ahora si pasas por algunas partes de Filadelfia, puedes ver mi afiche en las ventanas de algunas casas y algunos negocios. Y he estado entrando a negocios y hablando con los comerciantes para explicarles cómo es que yo puedo ayudarles y ellos me pueden explicar cuáles son las dificultades que tienen. Mucho del trabajo que yo hice con el IRS también tenía que ver con facilitando el acceso al IRS para los negocios chiquitos, pequeños, para que puedan formar cuenta en línea donde pueden pagar los impuestos directamente con el IRS y no tener que pagarle a un contable para que le lleve las cuentas, que puede ser muy costoso para un empresario pequeño con 1 o 2 empleados. Entonces, hay oportunidades con las que yo ya he bregado, que puedo aumentar a un nivel masivo, nacional, y ayudar a todo el mundo. Pablo, pregunta humana, porque hay que saber quién es ese Pablo que está ahí detrás del afiche con el eslogan. ¿Quién es ese Pablo en la casa, con la señora, con los hijos? ¿Cuántos hijos? ¿De qué conversan? ¿Cuánta alcapurria se sirve en la casa y cuántos pasteles? Si se celebra el año con pasteles. Cuéntenos un poquito de eso. ¿Quién es ese Pablo detrás del afiche? Sí, pues soy bien llevadero. Yo soy el cocinero de la casa. Okay. Mi esposa es puertorriqueña, es del pueblo de donde vienen mis padres, Ponce.
ya nacida y criada en Ponce, y ahora está en segundo año de residencia como médico en Thomas Jefferson University Hospital. Y recién se unionizaron los residentes de ese hospital. Así que ahora en este momento está en una rotación de 24 horas, así que estoy aquí solo en la casa. Está embarazada, vamos a tener nuestra primera hija el mes que ¡Oh, qué viene. lindo! ¡Felicitaciones! Sí, gracias. Y va a ser la primera nieta para mis padres, lo cual es bien chévere. Y estamos todos increíblemente emocionados y entusiasmados para recibirla el mes que viene. A ver, además de eso, pues como dije, tengo tres hermanos, 2 mayores y 1 menor. Siempre fuimos muy allegados, siempre compartimos todo. Nos criamos en una habitación con 2 bunk beds, los 4 compartiendo todo, la ropa. Y además de eso, pues algo un poco raro para un puertorriqueño, soy vegetariano. Así que no Eso como sí es bien raro. sí, no como carne, pero sí, tengo un arroz con habichuelas que hice anoche, que voy a recalentar esta noche para la cena. Los pasteles los comemos cuando vamos a Puerto Rico para celebrar las Navidades, pero es muy, muy engorroso para hacerlo aquí en Filadelfia. Es muy Eh, pesado. Pablo, ¿eso de ser vegetariano tiene algo que ver con la justicia climática o es sencillamente porque, no sé, porque ama a los animales? ¿Cómo así que es vegetariano? Sí, pues ¿Tiene problemas de salud? no. La verdad es que nací vegetariano. Mis padres se hicieron vegetarianos cuando eran jóvenes en Puerto Rico. Ok, chévere. Segunda generación vegetariano. Sí, somos segunda generación vegetarianos, pero seguramente hay un aspecto climático ahora Sí. que se puede hablar de eso en cuanto al cómo se consume la carne en este país, con las fábricas de animales que son hasta cierto punto inhumanas y Sí. utilizan una cantidad de agua exorbitante, y crean una polución, tanto en emisiones como a las tierras. Entonces, es algo que definitivamente es importante, y cuando hablamos sobre la justicia del medio ambiente, tiene que ver con cómo se manejan las fábricas de animales, porque hay sitios donde, pues como en Delaware, que está justo aquí al sur de Filadelfia, tienen tantas gallinas que crea un nitrógeno que se entra a la tierra, y entonces eso supura el agua y crea problemas de salud para los recién nacidos, donde no pueden absorber el oxígeno y porque hay demasiado nitrógeno en el cuerpo, y pues es un problema para los recién nacidos. Y eso algo que tiene que ver con el medio ambiente y es causa directa a cómo se crían las gallinas en ese estado. Pero Pablo, esa fue mi última pregunta y quiero, antes de que se termine y sigan mis compañeros, desearle muchísima suerte y agradecerle la humanidad con la que está abrazando la política. gracias. Estás mute, Edgar. Digo que ya estamos casi a terminar, pero Jesús, ¿tienes algo más que decir? Pues no, solamente también agradecer a Pablo su participación, y ciertamente pues es muy importante reconectar la política con las necesidades de la gente y pues revertir las injusticias y las violaciones de derechos que desafortunadamente estamos viendo con mucha frecuencia y gravedad, y eso pues espero que, como tú mismo dices, sea una de las principales acciones de quienes sean electos al Congreso. Tú tienes obviamente tu participación, esperemos que tengas mucha suerte,
pero en realidad pues es un trabajo de todos y gracias por estar en este programa. Pues yo solamente quiero agradecerte, Pablo, que estés el día de hoy aquí es martes de decisiones. Ha sido un placer conocerte. Yo muy orgulloso, aunque no nací en Filadelfia. Filadelfia es mi casa, entonces siento orgullo de haberte conocido, de que estés participando, pues que seas también pues una forma de inspirar a los jóvenes latinos, que tenemos muchos y que seguramente verán tu trabajo, para que podamos tener no uno, sino muchos congresistas de origen latino, que vean no solamente por latinos, sino desde otra perspectiva. También le quiero recordar a nuestros amigos que nos escuchan, que nos ven, visiten a la página de pablocongress.com. Ahí pueden encontrar pues la información de todo lo que nos está hablando. Y pues por supuesto agradecerle al equipo de LLNC, que cada mes se reúnen para enseñarle a la audiencia de Filatinos y a nuestras audiencias de cómo participar, de cómo aprender, de cómo informarnos sobre los asuntos cívicos y políticos que a veces nos cuesta trabajo, pero lo hacen con una sencillez que yo estoy aprendiendo muy rápido. Así es que, Pablo, muchísimas gracias. Como dicen en México, cuando nace un bebé dice que ya nace con la torta bajo el brazo. Eso quiere decir que vamos a ganar, o sea, que va a ganar un latino. Y bueno, pues te queremos invitar para cuando ya estés congresista, nos platiques qué se siente estar ahí. Muchísimas gracias. Esto es martes de decisiones, un trabajo en equipo con el local Latino News Collaborative aquí en Filadelfia y en otros 2 estados más. Muchísimas gracias. Que tengan excelente noche. Muchas gracias. Buenas noches. The Latino Local News Collaborative is a solutions journalism initiative that operates thanks to the commitment of La Raza from Chicago, La Esquina, Texas, the Latinos Media, and Dos Puntos platform to strengthen their editorial and sustainability capabilities. LLNC promotes collaboration between local Spanish-language Latin media outlets in the United States. The goal is to expand information, education, and communication among Latin communities about civic, social, and democratic rights. The program originates from the studios of Filatinos Radio, and it airs on WPPM in Philadelphia, Pennsylvania. The program is in Spanish. Thanks for listening to us.